Buenos días, profesor. En esta ocasión voy a exponer un poco sobre la parte del informe final 2, el proyecto, perdón. Aquí voy a aquí voy a continuar a compartir pantalla. Aquí en el capítulo 2 comenzamos en el avance del proyecto. Comenzamos con la organización y presentación del informe. Eh, bueno, eh, Como conceptos básicos de estadística tenemos a lo que es la población. Se refiere al conjunto complemento y de elementos o individuos que comparten una característica común y son en el foco de un estudio estadístico. Por ejemplo, si una persona está realizando un estudio sobre la altura de todos los estudiantes en una escuela, tenemos lo que es la muestra. La muestra es un conjunto representativo de la población total. Aquí tengo lo que es la fórmula, cómo hallo parte para hacer el desarrollo del procedimiento. Y continuamos aquí con la unidad de análisis. La unidad de análisis es la entidad o elemento individual que se está estudiando dentro de la población o muestra. Tenemos también lo que es la variable. Es una característica que puede tomar diferentes valores y que mide la observación de un estudio. En cuanto a ello, tenemos la variable cuantitativa, variables cuantitativas discretas, variables cuantitativas continuas y variables cualitativas. También están las variables cualitativas nominales. Con lo que respecta también son las variables cualitativas ordinales. En parte de sus parámetros estadísticos son medidas numéricas que resumen características de una población completa. Aquí quiero mostrar lo que es los estadísticos, que esto es un término que puede referirse a la estadística como una rama de las matemáticas que por, que por los medios de los datos cuantitativos de una población o un fenómeno. Aquí tenemos las escalas de medición, que es la escala nominal, la escala ordinal y la escala de intervalo. Y también tenemos la que es la escala de razón. Aquí eh, quise demostrarlo con un cuadro donde vemos las variables. Por ejemplo, aquí la variable y el tipo de variable. No, yo he tomado sobre las edades y esto es cuantitativa discreta y las horas en la universidad es continua, el sexo, cualitativa nominal, el tipo de carrera, dificultad, turno de estudios, números de cursos reprobados, días de asistencia semanal, horas dedicadas al estudio, cursos, promedio de notas y la parte que es la satisfacción. También está el cálculo de muestra estadístico y el tipo de muestreo. Aquí en esta parte podemos ver el tamaño de la población, que es el número total de elementos que componen la población. El nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el parámetro de población. El margen de error es la distancia entre el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza. La proporción esperada. Eh,
la proporción de elementos de la población que se espera que tengan una característica determinada. En este caso es el del 50%. El tipo de muestreo se clasifican según su método utilizando para seleccionar los elementos de muestra. Por ejemplo, aquí el muestreo aleatorio simple. A- Aquí hice un gráfico en donde me muestra las edades de los estudiantes y, y la parte estadística sería, me darían la parte del porcentaje, ¿no? Que es, y aquí vemos el diagrama de horas que pasa, o sea, que el estudiante pasa en en la universidad. Aquí elaboré un, dia- eh, un diagrama con el tipo de géneros que la parte azul me representa la parte masculina y la parte anaranjada el femenino. Aquí también muestro la parte de otro gráfico de lo que, digamos, las personas han optado, ¿no? En lo que es la ingeniería de sistemas e informática y la ingeniería industrial. Se encuentran representados por los colores de los gráficos. Aquí contamos con otro tipo de gráfico, eh, o sea, y este gráfico nos representa el tiempo al cual dedica, por ejemplo, aquí en la parte de azul representa lo que es la parte del trabajo, el tiempo, recursos económicos, organización personal. Aquí hice una elaboración de la propia del diagrama de turnos de estudios. Bueno, mayormente se basa en lo que es en la mañana y en las tardes, ¿no? En las noches también, pero con un porcentaje mucho menor. Aquí también quiero mostrar el diagrama de cursos reprobados, en donde aquí tengo una leyenda en donde me dice los cursos aprobados y los cursos desaprobados. Aquí quise poner también un diagrama sobre los días de asistencia. Y aquí también tenemos la leyenda sobre los días que se asiste y por X motivos no se llegan a asistir. Estos son un diagrama de las horas en porcentajes, las horas de estudio en porcentajes. Y aquí un diagrama sobre el siglo actual y los cursos. Aquí también hay otro gráfico que también nos representa que es parte del promedio de notas, ¿no? Sobre los cursos totales en los que el alumno lleva. En este diagrama vemos el nivel de satisfacción con respecto al siglo. Eh, Así como hay alumnos que se encuentran muy satisfechos, eh, eh, insatisfechos, algunos son neutrales y otros insatisfechos.
Aquí quiero la distribución muestral para la diferencia de medidas con variancia. Eh, ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia del promedio muestral de nota de ingeniería industrial con respecto al promedio de notas de ingeniería? Bueno, aquí quise poner el ejemplo con la fórmula ya planteada, que es la de aquí, y pasamos a lo que es a reemplazar datos. Aquí, la distribución muestral para la diferencia de medidas con variancia desconocida diferente. Este es por decirlo así, un pequeño problema, el cual lo planteé y aquí puse mi mm, tabla de datos de acuerdo al problema planteado y pasamos a lo que es la solución, que es el estudiante que ha reprobado un curso, que es el X1 y el X2, el estudiante que ha aprobado dos cursos. Entonces, por deducción, esta es la fórmula la cual se emplea. Esta es la parte de estandarización con su cuadro respectivo, parte de las conclusiones, haciendo cálculos por intermedio de las fórmulas obtenemos lo que es el resultado, que llegarían a ser las conclusiones. Aquí, la distribución muestral para la proporción. Aquí también hice un pequeño problema en el cual tuve que recopilar los datos para poder hacer parte del proceso y desarrollo del mismo. Bueno, aquí también tenemos los intervalos de confianza para la media con varianza conocida. Este también es otro problema en donde es un problema que lo tomé de algún otro tipo de ejercicio, pero me sirve para, o sea, poder presentarlo y dar los datos, parte de poner la fórmula y hacer parte del procedimiento. Y la parte ahí de la interpretación, y así ahí tengo más problemas con ejemplos y con las más fórmulas. Y aquí se encuentra cada paso a paso de cómo se fue resolviendo. Parte de la interpretación, el intervalo de confianza para la proporción. Aquí contamos con su fórmula para hacer el respecto de desarrollo del problema, la parte de la interpretación, el intervalo de confianza para la diferencia de proporción. Aquí también hice un cuadro con los datos que me plantea el problema y aquí está la parte de la solución. Y aquí en el capítulo 3 sobre las pruebas de hipótesis y estadísticas y análisis de resultado. La prueba de hipótesis estadísticas para la media con variancia conocida. Bueno, aquí tenemos también un pequeño problema en el cual aplicamos la fórmula y de acuerdo a ello hacemos el procedimiento correspondiente y obtenemos lo que es la parte del resultado. Hacemos la toma de decisión, hacemos la parte de la interpretación
las pruebas de hipótesis estadística para la media con varianza desconocida. Aquí también tenemos otro tipo de problema, que es el de aquí, en donde también nos da la significancia, que es el 0,05. Aquí recopilamos todo lo que son datos y aquí hacemos toda la parte del desarrollo del problema. De igual manera, realizamos parte de la interpretación. Y aquí para las pruebas de hipótesis, estadística para la diferencia de medias con variancia desconocida igual. Eh, Aquí planteo otro tipo de problemas en donde también hago la parte de la hipótesis sería la siguiente. Aquí tengo la hipótesis nula sobre el promedio de asistencia en la Universidad de los Estudiantes de Ingeniería Industrial, eh, con los datos respectivos. Aquí eh, recopilamos los datos que nos plantea el problema y realizamos parte de la varianza, perdón, muestral. Eh, por intermedio de las fórmulas procedemos a resolver los problemas. De igual manera, hacemos parte de la interpretación, el nivel nivel de significativa, que es el 5%, y las pruebas de hipótesis estadística para la diferencia de medida con varianza desconocida diferentes. Y bueno, por último, aquí ya yendo a la parte final, eh, quise poner este cuadro que es parte de la resolución del problema planteado anteriormente. Aquí tengo la parte de lo que es el cuadro de datos, el paso uno, el paso 2, la parte de la parte de la formulación, las fórmula para hacer parte del desarrollo del problema y el gráfico respectivo. Este gráfico lo tomé básicamente de las tareas anteriores, ¿no? Y y ya para terminar, eh, se realizó también las pruebas de hipótesis estadísticas para la proporción. Y en esto aquí, este es otro pequeño problema en donde hice parte del planteamiento y en la parte de aquí hice parte del desarrollo del problema, que es el planteamiento de hipótesis, que es el paso uno. El paso 2 es el nivel de significancia, el paso 3 es el estadístico de prueba, el paso 4 es la zona de rechazo, en donde podemos ver en el gráfico de aquí, el paso 5 eh, que es la decisión, y el paso 6 que es la conclusión del problema. Y por último, la prueba de hipótesis de estadística para diferencias de proporciones. Bueno, aquí consideré otro pequeño problema en donde podemos ver que tenemos que, los datos en los cuales nosotros tenemos que plasmarlo en parte del desarrollo del problema, que es este de aquí, que es de igual manera parecidos a los anteriores, que tenemos el paso uno, el paso 2, el paso 3, el paso 4, el paso 5 y el 6.
Y aquí tenemos otro que es la prueba de hipótesis de estadística para la varianza, en donde de igual manera recopilamos datos, hacemos nuestro cuadro y procedemos con el paso uno, paso 2, 3, 4, 5 y 6, que son las conclusiones. Bueno, profesor, este sería parte de la exposición del segundo avance. Gracias por su atención.